Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina. Bona tarda, senyor David Minoves. Bona tarda. Membre d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda, Jordi Cañas, diputat de Ciutadans. Gràcies, company. Molt bona tarda i especialment benvingut al senyor Antoni Fernández Teixidor, diputat de Convergència i Unió al Parlament. Molt bona tarda. I bona tarda, Ramon. Molt bona tarda. Era un petit apunt que fèiem de l'esport perquè, senyor Teixidor, està molt entretinguda la població. El dissabte, Barça-Madrid. El dimarts torna a jugar el Barça. El dimecres torna a jugar el Madrid. Això sembla l'època de Franco, que estaven molt entretinguts amb el futbol? I a vostè li sembla que això apunta bé? No, per això li dic a vostè. No, i crec que la gent té tot el dret del món a veure quan futbol vulgui, però la gent és molt conscient, però molt. Vostè bé ho sap, dels problemes que el país té i molt particularment dels que té cada família, cada persona, cada aturat, cada treballador que pot perdre el lloc de treball. Això significa estar una estoneta veient el futbol i una mica s'oblida. Però acabat el partit torna a estar a la realitat i aquesta és una realitat molt magra, molt crua i molt dolorosa per massa gent. Una realitat, senyor Cañas, que vostè creu que li espera una porta oberta per passar endavant i avançar, o no? La porta continua tancada i no tenim la clau. O no tenen vostès la clau, perquè vostès són els polítics, i en aquest cas a la taula tenim avui, que han de treballar per solucionar aquest problema. No, los políticos, claro que tenemos margen, claro que sí. Creo que la política es transformadora. La política debe ser transformadora. Estamos en la obligación de transformar y estamos en la obligación de transmitir al conjunto de los ciudadanos que es posible salir de esta crisis. Saldremos. La pregunta es cómo vamos a salir. ¿Y cuándo? ¿Y quién se va a quedar por el camino? Y los políticos tienen que trabajar para que esta crisis, que es muy dura, la más dura probablemente que hayamos vivido la mayoría de los que estamos en esta mesa, seamos capaces de salir sin que nadie se quede atrás y cuanto antes. Que hay algunas decisiones que no dependen de los políticos, ni de Cataluña, ni del resto de España, que hay decisiones que no tomamos y que nos afectan, que hay estrategias para salir de la crisis que nos imponen y que tenemos que asumir críticamente, pero dentro de nuestro margen de actuación, uno tiene que intentar que eso que nos obligan limite o erosione lo mínimo posible nuestra cohesión social. Porque al final, la política, la alta política, la política de verdad, la que esperan los ciudadanos, lo que esperan de sus políticos es que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de los malos momentos. Y que estén ahí para decirle a los ciudadanos, estamos con vosotros entendiendo vuestros problemas. En la agenda política es prioritario aquello que tenemos que hacer para intentar minimizar el impacto de la crisis sobre el conjunto de ciudadanos y lo vamos a hacer. Y yo la esperanza no hay que perderla. La situación es complicadísima, es muy difícil. Se avecinan unos meses muy complejos, muy complicados. Tenemos que estar preparados para ver cosas que probablemente ninguno nos gustaría ver, pero hay que decir que saldremos de esta, intentaremos salir mejor de cómo estamos y sobre todo para llegar a una sociedad mejor, más cohesionada y que realmente uno se sienta orgulloso de pertenecer a ella y reconozca en la política su valor de transformación y de estar al lado de aquellos que más sufren. Per arribar a aquesta situació que diu el senyor Cañas, el govern central, el govern de Rajoy, anirà anunciant diferents ajustos fins a l'estiu. Ahir va ser la ministra de Sanitat i aquesta tarda serà el torn del ministre d'Educació, que encara no ha sortit per explicar-nos quins seran aquestes retallades, aquests ajustos que diuen ells al model d'educació en la part de les universitats. Ens arriben aquests ajustos des del govern central. Cal col·laborar? No queda altra alternativa. És dolorós i, per dir-ho de manera col·loquial, fotut. Tot això admet molta matització i admet molt debat i admet molta negociació i cal molt del diàleg. Hi ha com a 25 denúncies que són, jo crec, escandaloses. I el títol era "No anirà ningú però ningú a la presó?". I aquí crec que hi ha una majoria suficient a Catalunya per començar a bastir una nova lògica a favor d'un nou sistema fiscal basat, en aquest cas, en el concert econòmic, en el qual tinguem la capacitat de recaptar i decidir sobre el nostre propi futur, que és el principi de la política, la capacitat de decidir sobre el propi futur.
Diu el senyor Minovas, i cal recordar també aquest apunt que feia, que el govern del Partit Popular no pagarà els 219 milions de l'Estatut. També ha dit una frase interessant: hi ha possibilitats de fer coses diferents. En directe, a Canal Català i al Catalunya Opina. Senyor Cañas. A ver, a mí me gustaría, de verdad, hoy intentar hablar del tema de la sanidad sin entrar en el debate político habitual. Entre otras cosas porque en esta tertulia generalmente, y no muy habitualmente, entramos en este tipo de debate, cosa que a mí me oxigena. Porque si nos ponemos a hablar otra vez del pacto fiscal, y ese va a ser el eje sobre el cual vamos a estar rotando, decisiones políticas que se adoptan, es que hay poco que hablar, porque estamos en posiciones radicalmente diferentes. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren escuchar es que tenemos un problema en el conjunto del país y qué soluciones proponemos. Y lo que pasa es que tener un cierto rigor cuando se dicen cosas. ¿Quin país? Cierto rigor. Déjame acabar, por favor. Yo no te he interrumpido y a mí hay cosas claras que has dicho que me parecen primero de falta de rigor y de aprovechar las aguas revueltas para intentar pescar. Mira, la falta de rigor. Quien tiene competencias para establecer los porcentajes de bonificación en los medicamentos es el Estado. Por eso, el gobierno de convergencia, el euro por receta está el euro por prescripción administrativa de una receta. No es copago farmacéutico, es un trámite administrativo que es la competencia de la Generalitat. Y por eso nosotros, cuando éramos beligerantes con el euro por receta, decíamos no, euro por receta en Cataluña no. Las medidas que se tienen que adoptar a nivel nacional y tienen que afectar a todos los ciudadanos, porque los catalanes no tenemos por qué pagar más por los fármacos que los valencianos, los aragoneses, los andaluces, los madrileños, sino que sea el gobierno de España que diga qué modelo sanitario queremos, cómo lo financiamos y cómo, y en definitiva, cómo tenemos que comprometernos cada uno para su supervivencia. Pero todos iguales. Los catalanes no tenemos que pagar más. Yo ahora, cuando he escuchado algunas palabras contradictorias entre miembros del gobierno de convergencia, yo y Ciudadanos va a pedir que se elimine el euro sanitario. Porque, perdona, si se concretan las medidas del gobierno de España, que yo todavía no las tengo muy claras, y creo que nadie, ni la ministra, pero si van a significar un aumento de los ingresos por prescripción de fármacos o por la venta de los fármacos, el gobierno de la Generalitat se llevará la parte que le corresponda. La parte que le corresponde, y por lo tanto ese euro sanitario estará de más. Déjame acabo. Hay una cosa que discrepo del señor Teixido, que decía, hemos estirado más el brazo que la manga. Mira, en España, y también y Cataluña especialmente, hemos destinado menos porcentaje del PIB a la salud que el resto de países de la Unión Europea. De siempre. Y Cataluña por debajo de la media española. Eso es una decisión política de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos de la Generalitat. No es que nuestra sanidad sea cara, es que le dotamos de pocos recursos en los presupuestos. Eso es una. No es que esté en déficit porque sea más cara que el resto de Europa, es más barata. Es porque en los presupuestos, tanto el conjunto de gobiernos de España, todos, PP, PSOE, y los gobiernos de la Generalitat, no han dotado suficientemente el coste sanitario. Y ahora decimos, ahora que tenemos una situación de crisis, que las administraciones han dejado de ingresar dinero, ahora le decimos a los ciudadanos que para hacer frente al déficit sanitario, que no hemos pagado con lo que decidimos destinar en los presupuestos, lo tiene que pagar cada ciudadano. Y yo digo, eso tendría que ser una reflexión, y acabo, fruto, una reflexión fruto de un análisis. Y repito, ¿qué modelo sanitario queremos y cómo lo financiamos? ¿Qué parte viene de los presupuestos y qué parte viene del esfuerzo individual en cada acción médica que los ciudadanos determinen? Y ese sería un buen modelo. A mí lo que me preocupa de esto es que salió la ministra, cuando hace una semana el presidente Rajoy había dicho que no iba a establecer mecanismos de copago, y sale un día después de una nota de prensa que pasan a los medios una tarde diciendo que iban a ahorrarse 10.000 millones, y a los 2 días sale una señora que ni acertaba en los términos. Y que todavía nadie entiende muy bien, estamos aquí todos elucubrando, qué quiere decir con lo que dice, porque no queda claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Y después podemos entrar un dia en un debate sobre el modelo de financiació. Però no lo ligues, perquè no tiene nada que ver. Al contrari, resulta que l'ou i la gallina... Nada que ver. L'ou i la gallina no tenen res a veure. Perdona, el euro por receta mantenerlo... Deixa'm parlar a mi, que jo no estic interrompent. Bueno, m'has interrompido, no? No, li he fet una acotació, però escolti'm, si vostè em diu és l'estat espanyol qui té la capacitat i té la competència d'augmentar, en aquest cas, de fer les modificacions i augmentar
per la recepta... Por el medicamento, el coste del medicamento. Correcte, el cost del medicament, que això redundarà a Catalunya. Claro. D'acord. Però per aquest sistema de recaptatiu, per tant, amb aquest sistema impositiu, de fet nosaltres acabarem igualment tornant a pagar dues vegades. Que no, que la Generalitat no tendrà que dotar el dinero para la farmàcia. Això és el que s'ha anunciat, estem pagant per doble, estem pagant per una banda amb el copagament, que són dues coses diferents, el copagament i després l'euro. Bueno, escolti'm, ¿estem pagant dues vegades o no? Bueno, pues oye, Ciudadanos va a proponer eliminar el euro sanitario. Oiga, auditemos eso, veamos cuánto dinero se ha gastado en eso, cuánto es inútil de todo eso. O sea, hay que hacer todo lo posible para evitar meterle la mano siempre al mismo. Porque al final esto lo que hace es estirar más la goma en las clases sociales. Parlen, cadascú ens dona unes dades diferents, a la qual ens porten de boli perquè suposo que cadascú es tira cap a la seva banda i no ens donen unes dades clares, no es posen d'acord. O sigui, al final del camí, a mi el que em preocupa és, molt bé, hauran encertat en aquestes decisions o s'hauran equivocat? Té vostè tot el dret a estar preocupat. Jo crec que una cosa que hauríem de transmetre a tothom que ens escolti, no en aquest programa, permanentment, és, i així ens ha començat vostè el programa, diu, hem de contribuir més tots a tractar de superar la situació i crec que he sentit a tothom dir sí. Tinc interès en que el senyor Cañas entengui una cosa que segurament em dirà que sí. Que durant tots aquests anys, segurament, si no li agrada l'expressió, estirem més el braç que la màniga, hem tingut un nivell de despesa que ara amb la crisi, diputat Cañas, no la podem mantenir. Després, diputat, no tindrem per què posar-nos d'acord a tots. Però si només enviem aquests missatges a la ciutadania, no només es desconcerta, és una cosa pitjor, té por. Senyor Cañas m'havia demanat la paraula, després vostè, senyor Minoves. Sí. Recogiendo el guante de la necesidad de la reflexión. Los ciudadanos tenemos que saber, uno, que el estado del bienestar no es gratis. Es decir, lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y entonces lo que tenemos que decidir colectivamente es qué modelo de estado del bienestar queremos, qué servicios tiene que prestar a los ciudadanos y cuánto queremos destinar de nuestros impuestos a eso. ¿Verdad? ¿Qué hace la crisis? La crisis, ante el descenso de ingresos de las administraciones, evidencia problemas. Pero el principal es, y repito, es decir, ¿qué modelo, hablando de la salud, qué modelo sanitario queremos? ¿Queremos un modelo que garantice la equidad, la accesibilidad, la gratuidad? Porque que sea equitativo, es decir, que todo el mundo tenga el derecho a una salud. ¿Qué modelo crees tú que vol la gent? El que teníem. El que teníamos. Pues el que teníamos tenía unos porcentajes de gratuidad en los medicamentos a los pensionistas y unas bonificaciones a los trabajadores que creo que eran del 60%. Creo recordar. Bien. Y eso, en general, y es lo que decía antes a Teixidó, y repito, sin ningún ángulo político, en España, en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas, siempre se ha destinado menos dinero del que costaba. Es así. Es decir, si nos costaba, por ejemplo, 1.500, destinábamos 1.300 en los presupuestos. Y eso generaba un déficit que se iba acumulando. Podría haber sido de otra manera, es decir, si queremos y decidimos entre todos y nos sentamos en una mesa de reflexión y diseñamos el modelo sanitario y decimos, mira, el catálogo de servicios que tiene que prestar gratuitos son este y este. Las medicinas gratuitas para este sector de la población, este y este. Y esto nos cuesta 1.500 euros al mes. Al año por ciudadano. Pues eso sí, hay que coger los presupuestos y cuando se elaboran hay que blindar una partida para que ese dinero esté en los presupuestos. Y si decidimos, no, 1.500 no, 1.200, pues entonces hay que ajustar los servicios. Y este es el debate. El debate que tenemos que estar haciendo ahora, como bien decía Teixidó, desde la reflexión, no son medidas que se anuncian a vuela pluma. Yo, antes lo comentábamos, a mí lo que me preocupa es la sensación de improvisación que transmite el gobierno. O sea, a mí me preocupa mucho más esa improvisación que no si realmente existe un plan. Si ahora sale la consejera, la ministra de Salud, dice, mira, nosotros vamos a hacer una modificación de la cartera de servicios mínimos de la sanidad. ¿Verdad? Vamos a modificar el modelo de distribución de los centros de salud. No va a haber un centro de salud en cada barrio. Vamos a concentrarnos porque nos enfoca a mantenerlos. Y pone un catálogo, porque nuestro modelo sanitario es este.
Y con esto ahorraremos tanto. Pero eso sí, vamos a garantizar el derecho a una salud gratuita, a una sanidad gratuita a todos. Y en el tema farmacéutico, porque son dos cosas diferentes, la gratuidad en la asistencia sanitaria y la gratuidad en los medicamentos, son dos cosas diferentes. Vamos para garantizar la gratuidad, para que uno le puedan seguir operando en cualquier momento gratis, de cualquier cosa, con independencia de su renta, para blindar ese modelo de asistencia sanitaria gratuita a cualquier ciudadano español con independencia de cuánto dinero tiene, para que no haya ciudadanos españoles. Segunda, resulta que en el gasto farmacéutico, que en España es el segundo mayor del mundo, y el más alto casi por cápita, lo que vamos a hacer es unos mecanismos para que los ciudadanos sean más conscientes del precio de los medicamentos y por tanto gasten menos. Eso sí, salvaguardando a enfermos crónicos, personas con pensiones, que son la mayoría, desgraciadamente, de este país de miseria. Porque, claro, a mí me duele mucho decirle, no, que escuchar a un ministro diciendo, no, es que 8 euros al mes son 4 cafés. Bueno, pero es que yo veo a señoras mayores comprando en el mercado que tienen moneditas, hombre, que ganan 350 euros al mes, que son personas que no se toman 8 euros al mes de cafés, porque no pueden. Entonces, cuando uno define eso y tiene en cuenta la situación económica y social y define un modelo sanitario sostenible, ahí estaremos. Pero a mí lo que me preocupa de Cabo Carlos es que para ahorrar dinero no se tenga en cuenta el impacto que tiene eso sobre las personas. Eso es lo que a mí me preocupa, que solo se mire una cuenta al final de una tabla Excel. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar en medicina sin tener en cuenta que puede haber gente que deje de tomar los medicamentos porque no pueda pagarlos? Porque hay personas que dejan de ir al médico porque no puedan pagar los medicamentos. Porque eso a mí me preocupa, porque me preocupa a la gente. Pero no a mí, creo que a todos. Pero hay veces que los gobiernos toman decisiones, a veces, sin tener en cuenta que hay medidas que se adoptan, que pueden ser que contablemente sean muy eficientes, pero que tienen un impacto humano terrible, que no conocemos, pero que está en la calle. Sabes que tú has evitado la ruina, tienes que tener un plan para cuando te pones a cero, decir, bueno, pero es que ahora me voy a dedicar a esto, porque me estoy formando, porque estoy haciendo, no sé, investigación y desarrollo nunca ha ido bien en este país. Y ahora viene un recorte brutal, nada menos que en investigación y desarrollo, que podría ser la solución, o una parte de la solución. La que decían que tenía que ser la solución. Las alternativas, no hay ninguna. Estem discutint a quin model de sanitat volem pel país. Em quedo amb una paraula que vostè ha dit. Frase. El que teníem. I hauríem de ser capaços, qüestió fonamental i de mètode, tots junts, que és el que ens demana la ciutadania, de cadascú tenir el seu projecte, cadascú tenir el seu model, cadascú tenir les seves idees i les seves propostes, però hem de ser capaços de decidir junts. Això, quan jo era jove, li dèiem marchemos separados, golpeemos juntos. No aporta mucho esa idea magnífica y con la que yo estoy completamente de acuerdo, el bipartidismo salvaje en el que vivimos. Efectivamente. Es decir, no aporta nada. Hay una parte en eso que estamos, en ese enfrentamiento PSOE-PP, estamos saliendo todos mal parados. Cuando oigo escuchar al gobierno de España hablar de reformas, y yo digo, fenomenal. ¿Qué es la reforma del modelo sanitario? Aumentar el coste de los fármacos. ¿Solo? No vamos bien. ¿Cuál es la reforma del mercado laboral? ¿Fomentar el despido en vez de la contratación? No vamos bien. ¿Con la reforma de la educación qué es? ¿Tener 35 niños por aula? No vamos bien. Es decir, las reformas son imprescindibles. La reforma del modelo del Estado, la reforma de las administraciones del Estado, para que sean más eficientes y más baratas, ¿verdad? ¿Alguien habla de las diputaciones en el gobierno de Mariano Rajoy? No. Habla de la simplificación administrativa, de la reducción de ministerios, de... Sí, però... No, déjame acabar. Acabo. Es que no es justo. Pero es que en paralelo, yo lo que digo es que cuando uno se encuentra en una situación con la complejidad que hay, y que no hay varitas mágicas ni recetas mágicas, pero uno tiene que ganarse dos cosas. Una, la confianza de los ciudadanos desde un comportamiento ejemplar. Y ese comportamiento ejemplar es decir, realmente o ustedes van a sufrir, mis conciudadanos van a sufrir. Yo les prometo que llegaremos a puerto. El objetivo es este, y vamos a hacer todo esto. Y ustedes sufrirán, pero todos en paralelo y de una forma equitativa y justa. Pero claro, yo quiero recordar un gobierno que llegó, lo primero que hizo fue eliminar el último tramo de un impuesto que pagaban 1000 familias en Cataluña. 1000 familias. Y que oscilan los importes entre 50 millones y 400. Vamos a dejarlo en la mitad, 200. Y con esos 200 no arreglaríamos las finanzas de la Generalitat, pero uno se carga de legitimidad. Cuando usted hablaba de la disposición adicional tercera, esa que el Estado incumple, dinero para infraestructuras, recuerdo, nosotros hemos denunciado ese incumplimiento. ¿Por qué? Porque falta a la lealtad y a la ejemplaridad de la gestión de un gobierno. Entonces, cuando los ciudadanos están esperando
que las reformas sean de calado y que la reforma de la educación sea, además de para sea más eficiente, por lo tanto nos cueste menos, que tengamos una mejor educación que nos permita afrontar el futuro con suficiencia. Que cuando hacemos una reforma de la sanidad no sea solo para ahorrar dinero en medicamentos, sea para garantizar que nuestro modelo sanitario va a pervivir, porque nuestra población se envejece y cada vez va a ser más caro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que dotarse de mecanismos para poderlo financiar. Pero que a la vez, quien gobierna es austero y mete mano a las administraciones y hacen que gasten menos, que no se solapen, que no se dupliquen, que las eliminen. Es decir, una batería de reformas que este país necesita en profundidad. Pero cuando uno ve que las medidas se quedan exclusivamente en recortar gasto, y la pregunta es, ¿y cómo vamos a crecer? ¿Y a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es el modelo industrial de este país? ¿Cuál es el modelo productivo? ¿Cuál es el modelo manufacturero? ¿Qué va a pasar con nuestro sector agrario? ¿Qué va a pasar con nuestros creadores? ¿Cómo vamos a generar riqueza? Porque acabo, el pastel del estado del bienestar, esa tarta que hay que repartir entre los que menos tienen, hay que intentar que sea cada día más grande. Y para que sea cada día más grande, para que se pueda repartir mejor, este país tiene que crecer y tiene que generar empleo y tiene que poderse dedicar a algo en un mundo global muy complejo. Pero solo recortando, sin proponer alternativas y una senda, no vamos bien. Senyor Teixidó, moltes gràcies. Senyor Minovas, moltes gràcies. Ramon, moltes gràcies. Senyor Cañas, moltes gràcies. Fins demà, bona nit.